Bendiciones, mis amados hermanos. Miren, voy a hacer este estudio, no es prédica, vamos a hacer un estudio bíblico de las 12 tribus de Israel, pero sin mencionarle ni siquiera, sin irme a la Biblia, yo mencionárselo al que quiera confirmar lo que yo estoy diciendo, que escudriñe la Biblia. Porque ya yo de verdad estoy cansado de los cristianos que se van a los púlpitos a creer todo lo que le dicen. Y no se fajan a leer la Biblia a ustedes, escudriñenla. De acuerdo, para que averigüen todo lo que yo le estoy diciendo, porque no voy a mencionar un solo versículo de la Biblia. Escudriñenla. Miren, amados hermanos, vamos a hablar de las 12 tribus de Israel. Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Tiene dos hijos, uno se llama Ismael, otro se llama Isaac. Isaac era el hijo de la promesa. Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú vende su primogenitura, eran los dos gemelos, y Jacob se queda con la primogenitura. Y Jacob tiene 13 hijos. 13 hijos. Hasta donde yo tengo entendido, Jacob tuvo 13 hijos. La tuvo con Lea y con Raquel y con dos esclavas. Con esclavas de cada uno. Tuvo 13 hijos porque había una hembrita que se llamaba Digna. Los hijos de Jacob son 12, que representan, escuche lo que le voy a decir, que aquí comienza todo. Los hijos de Jacob representan las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel. Pero, ojo con esto, que eso ha ido evolucionando. Escuche lo que le voy a decir. Eso de las 12 tribus de Israel, a través de la historia, usted tiene que conocer cómo ha ido evolucionando las 12 tribus de Israel, y le voy a decir por qué. Porque los nombres de las 12 tribus de Israel de Génesis no son los mismos nombres de las 12 tribus de Israel de Apocalipsis. Entonces, si no entendemos esto, porque la Biblia es tan buena, Dios es tan bueno, que Dios dice, Dios no te lo pone para que tú no creas que la misma 12 tribus de Israel, de los hijos de Jacob, que le nacieron de Jacob, son la misma 12 tribus de Israel del Apocalipsis. Te lo voy a poner de esta manera. Jacob tuvo 12 hijos. Dentro de los 12 hijos está Rubén, Zabulón, Isaacar. Bueno, 12. Hay uno que se llama José. Todo el mundo conoce la historia de José. Se va a Egipto, amado hermano. ¿Qué sucede? Que allá en Egipto, todo el mundo sabe que José cayó en la casa del Potifar, y allá la mujer de Potifar le levanta una calumnia, va a parar a la cárcel. En la cárcel José se encuentra allí con el copero y el panadero del rey. El panadero fue apresado, y el copero lanza vaya, le dice al faraón por un sueño que tiene el faraón de 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Y entonces dice, yo conozco un hombre que se llama José, que en la cárcel y entonces llaman a José, y José viene y le adivina el sueño del faraón, y ahí José pasa a ser el segundo del faraón en Egipto. Viene una hambruna porque se cumple lo del sueño del faraón de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Y entonces los hijos de Jacob, los otros 11 hijos, porque a Jacob lo habían vendido como esclavo, todos los hijos malos de Jacob, a José lo habían vendido como esclavo. Entonces viene y de nuevo se reencuentran los hermanos de José con José en Egipto. Y entonces cuando se encuentran aquí José tiene dos hijos, Efraín y Manasés. Y entonces, Génesis capítulo 48, versículo 5, me parece, dije que no iba a mencionar el nombre de... Entonces es donde Jacob adopta. Escuche lo que le voy a decir. Jacob tiene 12 hijos. Jacob tiene 12 hijos, que son 13, porque nació una hembrita digna. Pero Jacob adopta 2 hijos más. Génesis capítulo 48, 5. Se llaman Efraín y Manasés. Esa es la razón por la que cuando Josué se le entrega, va repartiendo la tierra prometida a la media tribu de Manasés y a la media tribu de Efraín, se le entrega tierra, porque son parte de los hijos de Jacob. Ya no son las 10 tribus, ya hay 2 hijos más, aparte de la hembrita. Entonces, hasta ahí estamos bien. O sea, Jacob tiene 12 hijos, más los 2 que adoptó. ¿Qué pasa? En el reinado de Salomón, el hijo de David, Dios le dice, si tú no te apartas de mí ni de mis mandamientos, yo te haré rey por siempre sobre el trono de David. Pero ¿qué sucede? Que Salomón, a pesar de ser el hombre más sabio de la humanidad, se descarrió. Comenzó a adorar a Molot y a Quemot y a muchísimos dioses. Está en Primera de Reyes capítulo 11. Se descarrió Salomón, y entonces Dios le dijo, voy a destruir el reino. O sea,
Cuando se entrega la tierra, a pesar de que estaba la media tribu de Manasés y la media tribu de Efraín, existen todavía las 10 tribus de Israel, allí en el reino de Salomón y de David. Pero cuando se le entrega la tierra, cuando muere Salomón, entonces Dios le dijo a Salomón: voy a destruir el reino. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender que las 10 tribus de Jacob ya no siguen más siendo las 12 tribus. Las 12 tribus de Jacob, de Israel, ya no eran más las 12 tribus, porque aquí se dividió el reino en dos: en el reino del norte y el reino del sur. Hay muchos amados hermanos que leen la Biblia sin saber que hay muchos profetas que vinieron y le profetizaron solamente a la casa de Israel. Al reino del norte se le llamó la casa de Efraín. Y muchos profetas vinieron a la casa de Efraín, como es el caso del profeta Elías, del profeta Eliseo. Y muchos profetas profetizaron solamente a la casa de Efraín, como son, no voy a mencionar el nombre, y otros profetas profetizaban a la casa de Judá. El reino estaba dividido en dos. El reino de las 12 tribus de Israel se había dividido en dos. Por una parte, esto te lo estoy explicando para que lo entiendan. Por una parte estaban las 10 tribus de Israel, que estaba representada por Efraín, del lado de Samaria, que era el reino del norte. Y por otra parte estaba la casa de Judá. Así le llamaban algunos profetas, muchos profetas. Así le llamaba Isaías. Así como Ezequiel profetizó a la casa de Israel. Muchos profetas. Hay que saber cuándo un profeta profetizaba a Israel, a las 10 tribus, y cuando un profeta profetizaba a Judá, que eran las 2 tribus. ¿Qué sucede? Que este reino del norte, vino Elías y los reunió a todos en el monte Carmelo. Por eso es que trae la sequía, porque Elías le dice: van a desaparecer. Y como van a desaparecer, Dios me mandó para que se arrepintieran. Y entonces aquí viene Elías y le dice acá: júntamelo todo en el monte Carmelo. Y allí entonces Elías le hace la demostración que todo el mundo conoce. Y entonces allí muchos israelitas se arrepienten. Ahí es que Elías mata a los 450 profetas de Baal y tiene que correr, y Jezabel le cae atrás, pero ese no es el tema. Estamos en las tribus. ¿Qué sucede? Que estas 10 tribus de Samaria, de las 10 tribus de Samaria, y ojo, que estas 10 tribus es la misma 10 vírgenes de lo que Cristo hablaba. ¿Qué sucede? Que estas 10 tribus, escuchen lo que les voy a decir, estas 10 tribus de Samaria fueron llevadas por los asirios y esparcidas ¿por dónde? Por Babilonia, por Egipto y por todas partes. Y entonces hasta el día de hoy, amados hermanos evangélicos que todavía no entienden de esto, tienen que entenderlo porque es fundamental para su salvación en los últimos tiempos. Esas 10 tribus perdidas de Israel, esto tienen que entenderlo, fueron esparcidas por el mundo y nunca más, hasta el día de hoy, aparecieron. Se le llaman las 10 tribus perdidas de Israel. ¿Cuántas se quedaron? En el reino del sur, 2 tribus, la tribu de Judá y de Benjamín, pero se le llama el reino de Judá, que está en Jerusalén. Este reino de Judá fue llevado por los ejércitos de Nabucodonosor cautivo a Babilonia en el año 587 antes de Cristo. Y este era el reino de Judá, por eso se le llaman judíos, por eso practican el judaísmo. Ahí no están las otras 10 tribus, fueron esparcidas. Todavía hay gente que todavía hasta el día de hoy me habla de que son 12 tribus. Señores, las 12 tribus se dividieron hace mucho tiempo. Entonces, esta tribu de Judá regresó en el año 70 años después a Jerusalén. Pero ¿qué pasa? Que cuando vino Cristo, ellos crucificaron a Jesús, los judíos, los mismos judíos, los fariseos, los levitas se levantaron contra Jesús. Y Jesús le dijo, cuando le enseñaron al templo: ¿ves ese templo? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Entonces, esta casa de Judá, como se le llama, esta casa de Judá fue esparcido en el año 70 después de Cristo por el general Tito y el Imperio Romano por todo el mundo, y no aparecieron más estos judíos hasta el 14 de mayo de 1947, que de nuevo fue instaurado el Estado de Israel. Y entonces los judíos fueron y se instauraron de nuevo. El pueblo que está ahí en Palestina, como se le llama, que son los judíos, ese pueblo ahí nada más son los judíos, ahí hay 2 tribus, ahí no están las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque hay 10 tribus que están perdidas. Ahora, ¿qué yo quiero decir con esto? ¿Y qué representan esas 10 tribus? ¿Y dónde están?
Cuando Cristo vino, que vino la mujer sirofenicia y se le acercó, Cristo le dice, no vine, escuche lo que le voy a decir, no vine sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, refiriéndose a la casa de Efraín. Si usted no entiende esto, óigame, usted está feo, porque es usted la casa de Efraín. Porque dijo Cristo que ¿a quién vino? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cristo manda a sus discípulos. Tienen que entender esto, amado hermano cristiano. Si no lo entienden, tienen que entenderlo. Cristo vino a sus discípulos y le dice el Señor a sus discípulos, por casa de samaritano no entráis ni por ninguna parte, sino solo id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué significa eso? Que Cristo envió a predicar a lo que... ¿Cristo vino a dónde? A lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? No eran los judíos. Lo que se había perdido eran las 10 tribus perdidas que representa Efraín, que representa Egipto, porque nació en Egipto. Y luego en Ezequiel 37, para que me entiendan mejor, Ezequiel 37 habla de que en los últimos tiempos se juntará, que el Señor cogerá el palo de Judá y el palo de Efraín, porque son dos reinos diferentes y serán uno en sus manos. Por eso hay dos pueblos de Dios. Por eso digo que estos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. La iglesia representa la casa de Israel. Entonces, hay un amado hermano que me dice, no, porque las 12 tribus de Israel lo mencionan en el Apocalipsis. Las 12 tribus de Israel que mencionan en Apocalipsis capítulo 7 no son los 12 hijos de Jacob, porque los 12 hijos de Jacob estaba Dan, y Dan no está dentro de los 144,000 sellados. Aprenda a leer la Biblia. Fíjate que las 12 tribus de Israel, dentro de las 12 tribus había una tribu que se llamaba la tribu de Dan. Esa no está en los 144,000 sellados. Eso de Apocalipsis capítulo 7, los 144,000 sellados, no son los hijos de Jacob, porque hay un reino dividido. Usted tiene que partir en los 144,000 sellados, porque hubo una sustitución de Dan por Manasés en los 144,000 sellados. ¿Qué se incluyó? Se incluyó la casa de José en los hijos de ¿qué? En los hijos de José que fueron adoptados por Jacob. Entonces, los 144,000 sellados están compuestos por la casa de Israel, por las ovejas perdidas de la casa de Israel y la casa de Judá, que van a ser sellados en los últimos tiempos, que van a ser los dos uno en sus manos. Tienen que entender y tienen que estudiar los reinos de Israel, el reino del norte y el reino del sur, la casa de Israel y la casa de Judá, porque las 12 tribus de Israel no son la misma 12 tribus de Jacob. Búsquelo ahí. Que Apocalipsis no habla jamás en la vida. Apocalipsis no habla de la misma tribu, porque no menciona a Dan, menciona a los otros. Y tampoco se menciona en las 12 tribus de Israel a Manasés. Y dentro de los 144,000 sellados está Manasés. No son lo mismo. Es que hay una reingeniería. Cuando Cristo vino, Cristo viene y muere por toda la humanidad. Pero dice, específicamente tengo que venir a eso. Todos los que aceptan a Cristo como su único Salvador son las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que todos nos constituyamos en hijos de Jacob siendo salvos. Si tú no eres hijo de Jacob, tú no puedes ser salvo. ¿Por qué? Porque Cristo se constituye en el heredero de Abraham. Serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Cómo entran los gentiles a través de Cristo y a través de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bendiciones. Si te fue de bendición, ponme un mensaje, pero te aconsejo, no te lleve de mí ni crean lo que yo digo. Escudriña las sagradas escrituras.